En el vídeo tutorial de hoy vamos a ver mis 10 filtros favoritos de On-One Effects. ¡Intro! A todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en Processing Raw. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, vuestra página de Facebook dedicada en exclusiva al procesado fotográfico y donde ya sabéis que llevamos 5 semanas, si no me equivoco, dedicándole todos los martes a este maravilloso curso de Adobe On-One Effects. Hemos aprendido la interfaz del programa, qué son los filtros, qué son los presets, cómo funcionan los filtros. La semana pasada vimos un excelente capítulo acerca de cómo enmascarar los filtros y hoy os voy a enseñar cuáles son mis 10 filtros favoritos dentro de todos los que hay. ¿Por qué? Porque en ese paquete de On-One Effects hemos visto que tenemos multitud de filtros. Todos son excelentes, o la mayoría son excelentes, pero es cierto que hay algunos que se utilizan con más frecuencia, o por lo menos yo en mi flujo de trabajo hay 10 filtros que son los que más utilizo y os voy a contar uno a uno en qué consisten. En la versión de texto que acompañe, que tenéis por aquí en los comentarios o en la descripción del vídeo, vais a tener una explicación de todos los filtros, en qué consisten, cómo se usan, cuándo los podéis usar, pero en este vídeo, para no hacerlo muy largo, que luego decís que hablo mucho, lo que voy a hacer es contaros simplemente los 10 filtros favoritos en On-One Effects. Para ello, os voy a ir contando uno a uno en qué consisten esos 10 filtros que más me gustan y vamos a ir aplicándolos en esta estupenda imagen que tenemos. Hostia, perdón, no sé qué ha podido pasar, un virus o el vecino. Bien, como os digo, para ello vamos a utilizar esta estupenda imagen que nos ha cedido Javier de la Torre y que va a venir fenomenal pues para contaros cómo funcionan cada uno de los filtros. Esta fotografía es la que Javier ha realizado dentro del pack Fotografías sin Límites. Ya sabéis, ese pack formativo en el que 6 fotógrafos hemos decidido contaros cómo hacemos nuestras fotografías desde cero hasta el infinito. Os contamos cómo las planificamos, cómo las hacemos, os contamos absolutamente todo. Y precisamente esta fotografía es la que ha hecho Javier de la Torre. En su vídeo de cerca de hora y media o 2 horas nos cuenta dónde fue a hacer esta fotografía, por qué eligió este árbol, imágenes de dron espectaculares, nos cuenta qué tipo de filtros utiliza para conseguir esta fotografía, por qué eligió esta composición y luego evidentemente él realiza un procesado completo en Adobe Lightroom y Adobe Photoshop. Espectacular le queda la foto. A mí me ha parecido que es una fotografía espectacular para enseñaros cómo funcionan los filtros y para realizar un procesado alternativo. Voy a coger su archivo RAW, que lo tenéis disponible para descargar en Fotografías sin Límites. Meteos aquí y descargaos todo el vídeo de Javier en el que os voy a contar absolutamente todo, y no solo el de Javier, están también uno de Jesús de la Torre, nombrado fotógrafo del año, Mario Rubio, Iván Ferrero, Víctor Gonzalo y un servidor en el que os contamos, como digo, absolutamente todo. Así que no os doy más la turra, meteros aquí y descargaos los vídeos, que son espectaculares. Además, hasta el 30 de noviembre tenéis una oferta impresionante. Están estos vídeos al precio habitual que cuesta cualquier screencast. Una auténtica pasada. Echadle un ojo y además encima colaboráis un poquito con Processing Raw, que no todo va a ser gratis, amigos. Como os digo, os voy a ir contando cada uno de los filtros que más utilizo y los vamos a ir aplicando en esta foto para que veáis qué es lo que hacen. La semana que viene voy a coger la fotografía y os voy a enseñar mi flujo de trabajo con esta foto, paso a paso, y vais a ver cómo podemos conseguir un resultado bastante bueno sin pasar absolutamente ni una gota por Photoshop. Así que vamos allá. Bien, dentro de mi flujo de trabajo hay 4 etapas que normalmente realizo y que también explico en estos vídeos. Son 4 etapas, siempre voy por ese orden y así consigo no evitarme. En la primera etapa lo que realizo son los ajustes tonales y ajustes de color. Corrijo contraste, corrijo tonos, corrijo colores para que quede la imagen tal y como a mí me gusta. Una vez que tengo esos ajustes tonales y ajustes de color, realizo una tercera etapa en la que intento generar cierta atmósfera que a mí me gusta en mi fotografía. Suelo suavizar un poquito la imagen, dar un poquito de glow y dejar la fotografía bastante justita de saturación. Eso ya es algo personal, dándole el estilo que a mí me gusta. En una cuarta etapa lo que hago es controlar un poquito la direccionalidad de la luz. Ya os he hablado mucho de ella. Hago bastante dodge and burn para aclarar y oscurecer partes de la fotografía de manera selectiva y generar un volumen muy chulo en la imagen y dirigir la mirada del espectador donde yo quiero. Y una última etapa, bueno, ya van 5, os había dicho 4, pero van 5 para que sepáis que no tengo muy claro cómo contar. No, yo creo que lo hacía para que no me hicierais la rima con el 5. Y esa última etapa en la que le doy los toques finales. Bajo mucho la luminosidad de los medios tonos fundamentalmente para dar una atmósfera muy bueno de ensoñación que a mí me gusta, y juego con la curva de tonos para generar unos poquitos de azules en las sombras, unos cálidos en las altas luces y dejar la fotografía tal y como a mí me gusta. Lo que he conseguido es meter todos estos filtros dentro de ese flujo de trabajo, así que os lo voy a ir contando un poquito dentro de ese orden. Esa primera etapa en la que controlamos los tonos de la imagen. Ahí utilizo fundamentalmente un filtro. El filtro se llama Tone Enhancer. Tone Enhancer es un módulo absolutamente completo para controlar todo el tono, todo el contraste, la claridad de nuestras fotografías. Es de los más complicados de usar, entre comillas, porque tiene bastante
bastantes deslizadores, pero son todos muy intuitivos y vamos a ver en el ordenador en qué consiste y cómo afecta a esta imagen de Javier. Bien, pues este es el Tone Enhancer. Como podéis ver, es un completo módulo directamente similar al que tenemos en Adobe Lightroom, Camera Raw, cualquier programa revelador de RAWs. Normalmente puede que nos aparezca por defecto en automático, nos va a hacer este cálculo automático, que bueno, a algunos les gustará, a mí me gusta hacerlo yo todo personalmente, así que siempre lo desactivo. Como todos los filtros tienen muchos presets, podéis seleccionar qué es lo que queréis hacer, añadir claridad, añadir contraste, oscurecer, prácticamente cualquier cosa. Si bien a mí me gustan bastante los presets que vienen incluidos dentro de los filtros, en Tone Enhancer prefiero dejarlo siempre a 0 y ser yo el que organice el filtro. Con lo cual, bueno, podemos dejarlo todo a 0 e ir viendo cómo todos estos deslizadores son los típicos que tenemos en Lightroom para controlar todos los ajustes tonales, brillo, contraste, sombras, altas luces, blancos y negros, los mismos que tenemos siempre. Este deslizador me encanta, es un deslizador de compresión que lo que hace es comprimir el histograma. Es como si subiéramos sombras y bajáramos altas luces. Fijaos, lo que va a hacer es, bueno, ir salvando sombras, salvando altas luces, y si nos pasamos como siempre, pues nos va a dar lugares a imágenes muy tipo HDR, pero realmente funciona muy bien en valores pequeños, nos va a levantar bastante bien el detalle y es algo que a mí me gusta mucho. Estos dos que tenemos aquí, detalle y claridad, este me encanta, el de compresión. Detalle y claridad lo que van a hacer es añadir ese microcontraste, ese contraste local. Detalle, fijaos lo que nos va a hacer, hay que tener muchísimo cuidado con ambos, yo prácticamente no los toco nunca y si los toco son valores muy muy pequeños o de manera muy local. A veces los subo mucho y lo que hago es pintar con un pincel, por ejemplo, puedo coger un pincel cualquiera, pintaría toda esta zona que tengo aquí, al revés, y entonces lo que haría sería bajar un poquito la opacidad para que no afecte a todo el sistema por igual. Voy a resetear la máscara y luego otra cosa que a mí me gusta mucho y por eso lo utilizo tanto es que me aparece aquí la curva de tonos. Voy a poder controlar la curva de tonos y esto lo utilizo muchísimo, sobre todo en los toques finales. Ya sabéis que en los toques finales me gusta controlar las curvas añadiendo pues una curva muy personalizada que tengo yo y que a mí me gusta, en la cual añado rojos en las altas luces, añado azules en las sombras y añado un poquito de magentas. Esto directamente vamos a dejarlo en 0 para que no se nos vaya y de esta manera consigo yo pues esos toques finales. ¿Cómo lo hago? Con el Tone Enhancer, un filtro que me encanta y para controlar el tono de nuestras fotografías es algo que tenemos que utilizar siempre. Bien, habéis visto, tremendamente sencillo. El segundo filtro que utilizo dentro de esta etapa de controlar el tono es Dynamic Contrast. Es posiblemente mi filtro favorito. Es un filtro que va a añadir claridad de manera dinámica, muy localizada en los detalles pequeños, en los detalles medios y en los detalles grandes. Lo utilizo muy a menudo, pero siempre enmascarado para que no genere efectos muy agresivos. Vamos a ver en el ordenador en qué consisten los deslizadores y los principales ajustes que podemos encontrar. Aquí tenemos Dynamic Contrast, uno de mis filtros favoritos. Como os he comentado, básicamente se controla mediante 3 deslizadores: detalle pequeño, detalle medio y detalle grande. Esto lo que va a hacer es controlar, evidentemente, el contraste en cada una de las zonas. Por ejemplo, en zonas de hojas o en ese tipo de zonas, el que va a afectar es el deslizador de pequeño. Fijaos cómo esto va a afectar pues al suelo, a la zona de hojas, a toda la zona que tiene poquito detalle. Medium, mediano, y grande, pues como tengamos grandes nubes, generalmente va a ir detectando los grandes bordes. Por defecto, incluso aunque pongamos el toque natural, es muy potente, tiene mucha fuerza. Yo no sé por qué lo ponen con valores tan fuertes que lo que consiguen es que la gente pues no lo utilice o no lo utilice bien. Personalmente siempre empiezo con el preset natural y lo que hago es poner estos valores: 8, 8 y 8, más o menos. Son valores que funcionan muy bien. Y si no lo hago así, lo que hago es añadirlo de manera muy localizada. Como he hecho anteriormente, cojo el pincel de ajuste, cojo una máscara de luminosidad y, por ejemplo, en este caso, pues volvería a darle al haya, al primer plano, y lo que haría sería pues generar una máscara. Por ejemplo, podemos coger el pincel mágico este que teníamos y que vimos el otro día, vamos a añadirle una máscara, vamos a invertirla para que no lo haga en ningún lado y vamos a añadir pintura. Fijaos, al añadir con el pincel mágico, lo que estoy añadiendo es claridad en toda esta zona que estoy pintando aquí. Fijaos como si ahora quiero ver la máscara, fijaos cómo me va a hacer, bueno, pues algo bastante decente. Es un pincel al cual no le hemos hecho absolutamente nada. Y fijaos cómo me ha pintado pues en toda esta zona que tengo aquí. Me está respetando bastante bien y estoy pintando, ¿dónde? En la zona del haya. ¿Qué estoy haciendo? En este caso, fijaos cómo lo que voy a hacer es, voy a quitar la máscara, lo que voy a hacer es añadirle detalle. Puedo subir mucho los valores
y estoy añadiendo detalle, mucho volumen. Fijaos qué tridimensionalidad se consigue, donde en la zona del haya puedo controlar la opacidad, puedo controlar absolutamente lo que quiera. Como en todos, siempre vais a tener deslizadores de highlights y shadows. Estos lo que van a hacer es proteger las altas luces y proteger las sombras. En todos los filtros funcionan igual. Si vemos que al añadir claridad estoy quemando mucho las altas luces, puedo levantar el deslizador de altas luces y no va a afectar en las altas luces, y lo mismo con el de sombras. En este filtro además puedo controlar un poquito el contraste, capando o no capando los blancos y los negros. Aquí añadiría un poquito más de contraste, fijaos, o vaciaría un poquito de contraste. Y puedo controlar un poquito la intensidad de mi imagen. Todo esto con estos filtros. Todo esto con estos deslizadores. Fijaos que hay varios presets. Yo siempre empiezo por natural y pongo estos valores que os he comentado de 8, 8, 8, siempre valores inferiores a 10, o si lo quiero superar, dándole con la máscara que haya pintado con el pincel. Bien, con estos dos normalmente tengo ya listo el tono de mi fotografía, pero normalmente, sobre todo en imágenes de este estilo de bosque, lo que le añado es un filtro adicional que normalmente lo meto cuando quiero controlar el tono o cuando quiero controlar el color. Lo utilizo en las dos etapas. Es el filtro Photo Filter. Es un filtro que añade un filtro de fotografía y puedo controlar el tono si pongo el tipo polarizador. Vais a ver en el ordenador como metiendo el polarizador da un poquito de contraste, un poquito de saturación. Si lo quiero pasar a la etapa de control del color, puedo añadir cualquier color y voy a convertir la imagen en un filtro de color naranja, de color verde, de color amarillo, y voy a poder controlar bastantes cosas. Vamos a ver qué cositas podemos ajustar. Pues este es muy sencillito y se encuentra dentro de Photo Filter. Puedo buscarlo aquí o directamente puedo irme a la barrita de buscar y buscar con Polarize, y aquí me sale Polarizer. Le pinzo, le pincho y enseguidamente me lo va a cargar. Fijaos cómo por defecto en este tipo de imágenes funciona espectacular. Me va a saturar mucho los verdes y me va a contrastar un poquito la imagen. Fijaos cómo me lo está saturando y me lo está contrastando. Si no queremos que sea tan fuerte, que normalmente es muy fuerte, lo que puedo hacer es, o bien busco aquí la intensidad del polarizador, la fuerza del polarizador aquí la puedo hacer, fijaos, más fuerza o menos fuerza, la saturación que va a afectar más o menos, y puedo, como siempre, cambiar la intensidad y la opacidad del filtro con la barrita que tenemos aquí. Como os comentaba, también podemos controlar el color, no solo el tono, como cogiendo un filtro cualquiera que no sea un polarizador. Por ejemplo, puedo coger un filtro cian. Es un filtro en el que simplemente me está añadiendo un filtro azul. Esto lo hay para todos los colores y funciona para dar cierta atmósfera. Yo lo utilizo bastante en casi cualquier tipo de fotografía. Bien, con estos tres filtros siempre tengo acabado el tono de mi imagen, y la segunda etapa es esa en la que controlo el color. Para ello siempre utilizo Color Enhancer. Es el homólogo del Tone Enhancer que hemos visto anteriormente. Es un módulo completamente dedicado a controlar el color de nuestras fotografías y funciona espectacular. Podemos controlar el color de manera global, el color de manera individual, y nos va a permitir conseguir el color que queremos en nuestras fotografías. Vamos a ver qué cositas podemos toquetear. Bien, Color Enhancer es el primo hermano de Tone Enhancer. Tone, evidentemente, lo que hace es controlar el tono y el contraste de nuestras fotografías, y Color Enhancer nos va a permitir controlar absolutamente todos los aspectos cromáticos de la fotografía. Es también similar a lo que nos encontramos en cualquier programa revelador de archivos RAW, Lightroom, Camera Raw, etc. Y tiene como dos secciones, por así decirlo. Una en la que nos va a controlar todos los colores. Vamos a poder controlar la temperatura de la imagen, añadiendo tonos cálidos o tonos fríos a nuestra fotografía. Va a controlar evidentemente el tinte, podemos controlar los magentas y los verdes, algo muy importante, y la intensidad. Estos tres deslizadores van a controlar de manera global el color de nuestra imagen. Pero la gracia la tenemos en este bloque de aquí, en el cual podemos controlar los colores de manera independiente. Por ejemplo, podemos coger los amarillos, llevárnoslos a tonos más marroncitos, darle bastante más saturación y subir el brillo. Podemos controlar el tono, la saturación y el brillo. Esto es análogo a la herramienta HSL que nos encontramos en Adobe Lightroom, por ejemplo, y de la cual os he hablado largo y tendido. Puedo coger los verdes y hacer lo contrario, llevármelos un poquito más a verde y oscurecerlos en este caso. Y de esta manera pues consigo controlar y diferenciar bastante. Fijaos cómo diferenciamos entre los amarillos y los verdes para dar una sensación un poquito más interesante a la fotografía. Como siempre, tiene muchos presets. Tiene el habitual, que yo siempre empiezo, que es de 0, pero hay muchas veces que podemos utilizar cualquiera de estos presets que tenemos aquí. Recordad que los tenemos siempre los presets aquí o aquí, son exactamente los mismos. Por ejemplo, podemos ir al Green Enhancer, que es el potenciador de los verdes. Esto es similar al filtro Foliage que teníamos en Nik Color Efects, que lo que va a hacer es coger los verdes que hay en la imagen y darles muchísima caña. En algunas fotografías queda muy bien, en fotografías como esta, que hay tanto verde y tanto amarillo, pues realmente sobrecarga mucho la imagen. Pero siempre podemos controlar la opacidad y realmente nos ha dado un toquecito más, fijaos, pero sin ser muy intenso. Por eso este deslizador de opacidad hay que tenerlo siempre en cuenta.
Este prácticamente es el único que utilizo para controlar el color junto a PhotoFilter, del cual yo os he hablado anteriormente. Cuando acabo estas dos fases, directamente voy a controlar, añadir esa atmósfera que a mí me gusta, ese aire un poquito onírico de ensoñación que personalmente me gustan en mis fotografías. Evidentemente no las puedes meter en todas, pero en fotografías de paisaje creo que bien utilizado queda muy bien. Para añadir esa atmósfera utilizo básicamente tres filtros. El primero de ellos es Bleach Bypass. Este filtro, sin profundizar mucho, pues viene de los revelados analógicos cuando se saltaban el paso del blanqueador, con lo cual las imágenes resultan en ser bastante poquito saturadas y más contrastadas. A mí me encanta. Vamos a ver qué cositas podemos hacer con él y cuándo lo suelo utilizar. Bueno, este filtro, uno de mis favoritos y uno de los que menos gente utiliza. ¿Por qué? Porque le da un aspecto muy chulo a las fotografías. Es un aspecto típico de cine. En El Salvar al Soldado Ryan, por ejemplo, tiene todo este procedimiento de Bleach Bypass. Y lo que conseguimos son imágenes pues, de este estilo, menos saturadas y más contrastadas y en general con alguna dominante de color. Fijaos simplemente añadiendo el natural como me oscurece un poquito la imagen, me la desatura y me la contrasta. Yo lo utilizo mucho, no tanto para contrastar esa fotografía, normalmente suelo bajar el contraste bastante, porque no me gusta que tenga tanto contraste, sí que me gusta la pérdida de saturación que le hace, me encantan las imágenes, y a veces le añado un toque de color. Por defecto nos aparece este color tabaco, marrón, que puede venir bien en algunas fotografías. Yo normalmente le añado el toque que me gusta. En esta le añadiría uno un poquito más amarillento, verdoso, de este estilo, para darle ese toque global a la imagen. Esto, como siempre, podemos hacerlo a través de máscaras, en las zonas que nos interese, máscara de luminosidad o de manera global a toda la imagen. También me encanta el filtro. También me encanta utilizar este filtro Bleach Bypass cuando hago blancos y negros. Por ejemplo, utilizando el preset normal, solo darle bastante intensidad y aparte le añado un filtro blanco y negro y me gusta bastante el efecto que tiene y suelo utilizarlo casi siempre en los blancos y negros, le añado ese Bleach Bypass, que bueno, fijaos cómo la diferencia es importante, me contrasta, me da mucha fuerza, en el momento en el que no me gusta puedo bajarle un poquito la opacidad para luego que el blanco y negro sea un poquito más a mi gusto. La verdad es que funciona muy bien. Si queréis también puedo hacer algún tutorial de blancos y negros, que la verdad es que funciona genial este On One Effects. Bien, como veis, un filtro bastante potente y bastante interesante. A este suelo añadirle casi siempre uno de mis favoritos, el filtro Sunshine. No lo utiliza todo el mundo, pero es uno de los filtros que me encanta. ¿Por qué? Porque podemos controlar la calidez. Es similar al Brilliance Warmth que teníamos en Nik Color Efects, pero aparte podemos añadirle un poquito de glow. ¿Qué es lo que suelo hacer? Suelo calentar bastante la imagen, suelo añadir bastante glow y bastante cantidad y lo suelo aplicar a través de una máscara de luminosidad para que las altas luces tengan ese cierto glow, solamente las altas luces, y sean un poquito más cálidas. Vamos a ver que es muy sencillo y vas a ver que tiene muy poquitos ajustes. Bien, esta es una de mis armas secretas, podemos decir. Me encanta el filtro Sunshine para dar esa atmósfera. ¿Por qué? Suelo utilizar uno que es muy intenso, es este que tenemos aquí. El filtro Sunshine con el preset Glow. Incluso subo bastante la intensidad y subo bastante el glow. Y lo que hago es subir muchísimo los cálidos. Quiero una imagen de este estilo. Diréis, hostia, esto es una auténtica guarrada. Correcto, pero ¿qué suelo hacerlo? Lo suelo aplicar casi siempre a través de máscaras de luminosidad. Creo una máscara de luminosidad y lo que consigo es este efecto. Fijaos cómo la imagen se ilumina, ganamos una atmósfera, no se suele difuminar mucho porque solo lo introduzco las altas luces y a mí personalmente me encanta este efecto que tenemos y que podemos controlarlo tal y como queramos, subir un poquito más la saturación, podemos subir aún más el glow si queremos porque está muy limitado. Recordad que estamos aplicándolo a través de una máscara de luminosidad, solamente se está aplicando al 100% en las zonas blancas y al 0% en las zonas negras, en los grises, pues en función del porcentaje de gris, así estar aplicando en mayor o menor medida el efecto. Si yo quisiera, podría coger un pincel, pintar in y podría darle algunos toques. Por ejemplo, imaginaos que cojo el pincel, le voy a dar aquí un toque, otro toque, otro toque y otro toque. ¿Qué estoy haciendo? Pues aumentando muchísimo la fuerza de este efecto. En este momento sí que está quedando muy brusca. ¿Por qué? Porque le estoy dando mucho valor. Si deshago, fijaos cómo así me gusta muchísimo cómo queda y así es como casi siempre lo aplico en mis imágenes. Muy fácil de usar y ya para acabar con la atmósfera utilizo el filtro Glow. Este sí que me encanta, tiene muchísimos presets, lo vais a ver ahora en el ordenador y este lo suelo utilizar enmascarado con máscaras de luminosidad, con el pincel o a toda la imagen utilizando ajustes bastante suavecitos para que no nos excedamos, que puede llegar a ser muy peligrosos. Vamos a ver qué cositas podemos encontrar en el filtro Glow.
Y el tercer filtro, mi favorito para dar atmósfera a las imágenes, es este, el filtro Glow, en cualquiera de sus presets. No en cualquiera, pero sí en bastantes que utilizo muy a menudo. El que casi siempre utilizo es Angel Glow, por ejemplo, aunque depende de la imagen. Realmente yo controlo tanto la cantidad del efecto, este preset de Glow lo que va a hacer es añadir, pues evidentemente eso, ese desenfoque parcial a la imagen, y voy a poder controlar además el modo de fusión. El modo de fusión Lighten me gusta, el modo de fusión Soft Light me gusta, el modo de fusión Overlay me gusta. En función de la imagen voy probando modos de fusión, a veces incluso el de oscurecer me gusta cómo queda, incluso multiplicar, que suele ser muy fuerte, y en este caso normalmente lo dejo por defecto. Suelo subir el halo para que tenga un poquito más de fuerza y voy enmascarando en las zonas en las que no quiero. Por ejemplo, en este caso lo que haría directamente sería pintar fuera con una opacidad prácticamente del 100% en esta zona que no me interesa. ¿Por qué? Porque aquí no quiero que tenga absolutamente nada de glow, quiero que sea tridimensional. Y en el haya, pues a lo mejor también le daría un poquito, ¿vale? Y entonces tendríamos esta zona en la cual está enmascarada y estoy aplicando solamente en el fondo de la fotografía. Podéis utilizar, podéis probar con cualquiera de los presets que tengáis, hay muchísimos, podéis ir viendo, pasando por cada uno de ellos hasta que encontréis uno que os guste. Hay algunos que son tremendamente fuertes, fijaos este que tenemos aquí, es muy fuerte, pero volvemos a lo de siempre. Fijaos aquí cómo se nos nota muchísimo la máscara, porque he hecho una máscara en la cual no he utilizado el pincel mágico. Si utilizo el pincel mágico, fijaos cómo la cosa va a cambiar y ya no se va a notar de esa manera esos halos. Evidentemente estamos utilizando un pincel que es muy brusco, pero fijaos cómo incluso así, esto que parece una auténtica barra basada, y lo es, porque evidentemente lo es, aquí tendríamos que pintar las ramas del árbol, pero en cuanto empiezo a bajar la imagen, pues voy consiguiendo justamente lo que necesito y voy consiguiendo pues algo que me gusta. Fijaos cómo dejo el árbol. Y lo que teníamos antes era dantesco, pero al jugar con la opacidad es un consejo que os doy, siempre vais a mejorar vuestros filtros siendo muy sutiles. En muy pocas ocasiones yo utilizo un filtro con la opacidad al 100%. Una pasada este, ¿verdad? Oh yeah. Y como os comentaba anteriormente, cuando acabo estas tres fases, las dos últimas las dedico a dar los toques finales. La cuarta es esa en la que controla la direccionalidad de la luz y realizo normalmente un poquito de dodge and burn. Os he hablado muchísimo de en qué consiste el dodge and burn y de en qué consiste la direccionalidad de la luz. Si no, podéis echar un ojo a este vídeo tutorial que tengo aquí y en el cual os explico cómo hacerlo en Lightroom o cómo hacerlo en Photoshop. Ahora os voy a explicar cómo hacerlo en On One. Utilizo dos filtros, con lo cual ya llevamos... Este serían el octavo y el noveno filtro. El octavo es el Brush Adjustment, el pincel de ajuste. Este pincel de ajuste simplemente lo que va a hacer es añadir un filtro que nos va a permitir controlar el tono y el color de la fotografía, pero con una particularidad, y es que tiene una máscara en negro. Con lo cual lo que vamos a ir haciendo es pintar en blanco donde queremos revelar los ajustes que hayamos seleccionado. ¿Y qué ajustes podemos seleccionar? Pues muy sencillitos. Vamos a verlos en el ordenador, pero vais a ver que es muy fácil. The Adjustment Brush, ya sabéis que lo utilizo normalmente para aclarar, oscurecer, para hacer el típico dodge and burn. Puedo empezar directamente con estos presets. El preset Lighten lo que va a hacer es aclarar, el Darken va a oscurecer. Son brutales, son muy intensos, pero me gusta trabajar con ellos porque luego puedo reducirlos. Suelo trabajar siempre con el pincel mágico, el Perfect Brush, y lo que voy haciendo es con control apretado, voy pintando. Al pintar con control apretado me está controlando en la zona en la que yo quiero pintar. Fijaos qué barbaridad lo que me está haciendo aquí. ¿Por qué me hace esto? Porque tengo unos valores muy fuertes. ¿Dónde tengo que trabajar? Con valores de 10, 15%. Y trabajando siempre, a ser posible, al 100% para ir haciendo pues pintadas con mucho más detalle. Ir pintando de esta forma, puedes ir pintando aquí, ir dándole en las zonas en las que tú consideras que tendría que haber más luz. Vamos pintando... Y de esta manera lo que conseguimos hacer es el dodge and burn. La semana que viene, cuando haga el procesado de esta fotografía de Javier de la Torre, veréis cómo voy a hacer el dodge and burn de esta encina para que quede, pues bueno, a mi gusto. Fijaos, aquí tengo, lo hemos aclarado y queda bastante bien. Del mismo modo, ¿qué puedo hacer? Volver a añadir otro filtro en el cual voy a oscurecer. Botón derecho, Insert Preset, me va a añadir otro filtro. Y este filtro lo que voy a ir haciendo, pues por ejemplo, es oscureciendo. Fijaos cómo me oscurece, es una barbaridad. ¿Qué tendría que hacer? Pues cualquiera de las cosas que ya conocéis y que hemos visto a la hora de enmascarar. O enmascarar, o bajar la opacidad, o evidentemente no utilizar valores de -70, sino valores de pues, -10, -11, y de esta forma pues podría, como siempre, trabajando con mucha paciencia, ir pintando en las zonas que a mí me interesan. Y aquí, pues bueno, vas oscureciendo y aclarando las zonas que tú crees, que consideras oportuno, que deberían de tener un poquito más de oscuridad y que están pues más chulas. Esto ya lo veremos la semana que viene cuando haga
el procesado de todas las fotografías. Y fijaos, simplemente con estas dos pinceles de ajuste, cómo conseguimos dar ese toque a la imagen, y no he hecho absolutamente nada, lo he hecho con muchísimo poco cuidado, así que esto con cuidado queda muy muy bien. Con esta herramienta hago siempre el Dodge and Burn. ¿Veis? Es muy sencillo de esta manera hacer un Dodge and Burn, porque vamos a poder aclarar, vamos a poder oscurecer y vamos a poder enmascarar como nosotros queramos. Aparte, ya sabéis que para controlar la direccionalidad de la luz me gusta mucho utilizar filtros degradados, para lo cual tenemos otro de mis filtros favoritos, que es precisamente el filtro degradado de On One. Con este filtro lo que vamos a poder hacer es exactamente lo mismo que hacíamos con el pincel de ajuste. Vamos a poder aplicar unos ajustes de manera muy localizada, porque se va a generar una máscara automática con la forma del degradado que nosotros queramos. Vamos a ver en el ordenador cómo podemos trabajar con ello. Este se utiliza de manera muy similar al que hemos visto al pincel de ajuste. Simplemente en vez de ir pintando, lo que vamos a hacer es tirar un filtro degradado. Por ejemplo, si quiero contrastar, voy a pinchar en el preset que tengo de contraste y se me va a generar este que tengo aquí. Esto ya sabéis que lo podéis modificar en cualquier momento. Tenemos el filtro que tenemos aquí tirado y nos lo vamos a llevar a la zona que a mí me interesa. Imaginaos que quiero oscurecer toda esta zona y contrastarla. Voy a controlar el filtro, como ya vimos en su momento, lo voy a dejar en la zona que a mí me interesa y voy a hacer lo siguiente. Si quiero oscurecer, fijaos cómo me está oscureciendo la parte de arriba. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Darle la vuelta al filtro para que quede como a mí me gusta. No quiero que quede tan oscuro, pero sí que lo voy a dejar con un toquecito de oscuridad y sobre todo le voy a dar pues un poquito de detalle, por ejemplo, un poquito de toque cálido y un poquito de compresión, por ejemplo. ¿Y qué consigues? Pues fijaos cómo es justamente en la zona de abajo, darle un poquito más de detalle, un poquito más, si quiero, un poquito más de oscuridad. Fijaos, puedo oscurecerlo todo lo que yo quiera, ¿vale? Lo que está haciendo es trabajar con esta máscara que tenemos aquí. La máscara en la zona blanca está afectando, en la zona negra no está afectando. Al ser un gradiente, pues no funciona muy bien. Ya sabéis que el gradiente lo podemos hacer todo lo grande que queramos para que sea más suave y dejarlo pues de este estilo, y vamos a tener incluso un pequeño viñeteado, como aquí tenemos zona de sombra y un poquito con zona de luz. A mí me encanta y lo utilizo muy a menudo. Y ya de esta manera normalmente tengo las fotografías prácticamente acabadas. ¿Qué es lo último que hago? Pues bueno, darle esos toques finales en los cuales controlo la luminosidad de los medios tonos. Para eso utilizo siempre Tone Enhancer y la curva de tonos de Tone Enhancer, y acabo la fotografía con el último de mis 10 filtros favoritos de On One FX, que es el filtro viñete, el filtro para hacer viñeteado. Con este filtro puedo elegir el viñeteado que más me guste, enmascararlo, no enmascararlo y dejar la imagen totalmente rematada, dirigiendo la mirada del espectador donde yo quiero. Algo tremendamente importante. Los ajustes muy sencillitos, vamos a verlos. Y este filtro de viñeteado es tremendamente sencillo. Como en prácticamente todos los viñeteados de todos los programas, siempre funciona igual. Vamos a poder controlar, aquí tenemos muchos presets, ¿vale? Como siempre, a mí este de Big Softy me suele gustar, o el Subtle, que es sutil, cualquiera me gusta, y lo que tenemos que controlar es la intensidad del viñeteado. Lo podemos echar hacia la izquierda de todo y dejar un viñeteado muy intenso. El tamaño puede ser más grande o más pequeño. La suavidad del borde, podemos hacer que sea muy suave o que sea muy neto. Y la redondez, fijaos, puede ser muy redondito o puede ser muy cuadrado, lo que nosotros queramos en función de la fotografía. Por ejemplo, aquí la podríamos dejar así, suavizar, yo siempre lo suavizo mucho, el brillo lo doy de este estilo y el tamaño creo que así no está mal. Como siempre, podemos añadirle cualquier máscara que queramos. Si ya en esta zona le hemos dado anteriormente el filtro degradado, que lo hemos quitado, pues aquí podríamos enmascararlo y pintarlo en negro para que aquí no afecte. Fijaos cómo puedo pintarlo en negro. Voy a quitar el pincel mágico y al quitarlo, fijaos cómo aquí el viñeteado no está funcionando para nada. Está haciendo el viñeteado nada más que en la zona de arriba y en la zona de los lados. Muy sencillito de usar. Bueno, habéis visto que es tremendamente sencillo utilizar este filtro y en general utilizar todos los filtros. Os he contado en qué consisten mis 10 filtros favoritos, lo habéis visto en el ordenador cómo trabajar con ellos, y la semana que viene veréis cómo los empleo uno a uno en esta misma fotografía de Javier de la Torre. Ya sabéis, fotografías sin límites, descargaos la foto, descargaos el vídeo que os va a enseñar cómo tomar este tipo de fotografía. Y como digo, la semana que viene vamos a procesarla paso a paso. Así que esto es todo lo que os quería contar por hoy. Como siempre, me voy a despedir de vosotros con el chistaco del día, un toquecito de humor para alegrar el día. El chiste de hoy es bastante bueno, es un chiste gourmet. Disculpe, señorita, ¿tiene la clave del wifi? Esa es otra, por cierto. Nunca sé si es wifi o wifi. En España, wifi, porque somos así. Vas al extranjero, can you give me the wifi? No saben qué es wifi, wifi es, ¿no? Da igual, para el chiste. Señorita, ¿me puede dar la clave? No, señorita, ¿tiene usted la clave del wifi? Caballero, esto es un entierro. Muchas gracias. ¿La primera en mayúscula o todo en minúscula? La otra se ha encabronado porque le está preguntando a la wifi en un entierro, y este creía que la clave del wifi era esto es un entierro.
¿Cómo se oye? Es que cuento unos chistes muy buenos. Amigos, como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos!